El día de hoy vamos a explicar amebas. En específico vamos a explicar un estadio parasitario famoso, ¿no? En este caso vamos a ver las famosas amebiasis. Bien, vamos a empezar definiendo a las amebas como rizópodos sarcodinos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar compuestos por movimientos a través de sus pseudópodos. Y vamos a explicarlo detalladamente más adelante. Bien, lo importante a conocer por qué son rizópodos sarcodinos es por la presencia de pseudópodos. Ahora, vamos a ver dos partes fundamentales de este rizópodo sarcodino que ya va a pertenecer a la forma de ameba, que va a ser una forma externa y una forma interna, ¿no? El ectoplasma y el endoplasma. El endoplasma va a estar compuesto por una forma granulosa y va a contener vacuolas, lo cual va a permitir el movimiento. Bueno, vamos a tener estadios de vida de las amebas. ¿Cómo en este caso van a ser parasitadas al humano, ¿no? Entonces vamos a ver a través de el trofozoito y el quiste. El trofozoito va a ser la forma vegetativa, la cual no va a infectar al ser humano, pero la cual la va a ser en la forma en cómo se van a reproducir, es de forma sexual. Y esta forma de trofozoito es la forma débil que está. Pero ojo, no olvidemos que el trofozoito también va a estar presente en el humano, ¿no? En cuanto a exámenes coproparasitológicos, se puede encontrar trofozoitos y ahí va a haber un diagnóstico, ¿no? Ahora, el quiste va a ser la forma infectante y esta va a permanecer en el ambiente, ¿no? No se va a ir durante varios días o meses incluso. Vamos a tener géneros de amebas, que va a ser uno que son a la vida libre, amebas comensales y amebas patológicas. Bueno, las vidas de vida libre son las Acanthamoebas, Neisseria, Balatmutia. Y las comensales Endolimax nana, Entamoeba coli, Gingivalis, Harmani y Iodamoeba Beuschlin. Entonces, vamos a explicar esto después con la ameba patológica. En la ameba patológica vamos a tener dos partes fundamentales. Uno es la entamoeba histolítica y la entamoeba dispar. Pero, ¿cuál va a ser la característica de esta? La única patológica va a ser la entamoeba histolítica. Esta no es patológica. Esta no pertenece a la familia patológica, pero sí se puede encontrar presente dentro de un examen coproparasitológico. Ahora, cuando pongo que es diferente, quiere decir en tema de patología, pero van a tener una similar morfología. Y es acá donde entra a detallar más lo que es entamoeba histolítica, ¿no? Por la parte clínica. En la entamoeba histolítica vamos a encontrar los trofozoitos que van a tener glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque van a invadir y penetrar la mucosa. Eso no hay que olvidarnos. La invasión y la forma en cómo penetra va a tener los glóbulos rojos. Es por eso que estos glóbulos rojos van a estar presentes en el trofozoito. Entonces, cuando veamos en un microscopio, ¿qué es lo principal a ver? Los glóbulos rojos. Y en esta forma va a tener aún los pseudópodos, va a conservarlo. Entonces acá es donde se va a poder mover. Ahora, en el estadio quístico, acá lo que tenemos que ver es el número de núcleos que va a tener en este caso el quiste, ¿no? Lo que podemos observar acá es un quiste que va a constar de 4 núcleos y cada núcleo va a estar compuesto por cromatina condensada perinuclear, que es lo que quiere decir que rodea todo el núcleo, que es esta parte negrita que observamos ahí, y un endosoma céntrico, que va a tener el material genético, ¿no? Entonces, lo que podemos observar aquí es, agarramos esto y le hacemos un zoom, ¿no? Eso es lo que estamos observando. ¿Y de qué nos va a servir esto? Para dar un diagnóstico diferencial de otras amebas que pueden existir. Ahora, cuando hablamos de amebas y en exámenes diagnósticos, nos puede lanzar de repente, ¿no?, la misma forma de entamoeba dispar y entamoeba histolítica y no sabemos cómo diferenciarla, pero solo nos muestran en estadio de quiste, no en trofozoitos, porque en trofozoitos ya hubiéramos visto los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué es lo que se realiza en cuanto tenemos esto y no sabemos qué cosa es?
Lo principal y fundamental que se tiene que observar es esto, el endosoma céntrico. ¿Por qué? Porque la entamoeba dispar, ¿cuál es su característica? Que va a tener un endosoma periférico. Esa es la principal diferencia, ¿no? Entonces también de que esta entamoeba dispar no se alimenta de glóbulos rojos, se alimenta de bacterias. Entonces esas dos va a ser la principal diferencia, ¿no? Ahora, cuando vemos un examen coproparasitológico, vamos a observar que de repente hay una de estas amebas comensales. Estas amebas comensales no son patológicas, sin embargo, pueden existir en el intestino, ¿no? La Endolimax nan, Entamoeba coli, Entamoeba gingivalis. Pero, ¿qué quiere decir cuando de repente al paciente le pedimos un examen y está presente? Quiere decir que el paciente no tiene la suficiente higiene y es por eso que está parasitado. Ahora, cuando hablamos del diagnóstico, ¿no? Como les dije, el examen coproparasitológico. Y vamos a hacer un examen seriado. ¿Qué quiere decir un examen seriado? Que de repente lo vamos a hacer un lunes, un miércoles o un viernes. O de la otra manera que puede ser un martes, puede ser un jueves y un sábado, ¿no? Entonces, esta forma tiene que ser destacar el examen coproparasitológico para más o menos tener en cuenta, porque el parásito no te puede salir a la primera de repente, pero te puede salir en alguno de estos días. Pero cuando la clínica es tan evidente, se pueden hacer hasta 5 exámenes diferentes. Ahora, vamos a observar cómo podemos diferenciar. Cuando tenemos un núcleo va a ser denominado prequiste, 2 núcleos, quiste inmaduro. Ahora, lo que les voy a explicar es importante porque puede ser pregunta de examen. Cuando tiene 4 núcleos, vamos a saber que es la entamoeba histolítica. Pero también puede haber una diferencia cuando hay 4 núcleos, pero en este caso va a ser entamoeba coli. Como ya les dije, hay una forma fácil de diferenciar, ¿no? Además de que el endosoma va a estar excéntrico en la entamoeba coli, va a tener presencia de vacuolas. Va a ser con presencia de vacuolas. Pero la otra diferencia también, que es que el tamaño de la entamoeba coli va a ser mayor que la entamoeba histolítica, ¿no? Recordemos que la entamoeba histolítica tiene un endosoma céntrico. Ahora, el número total de los entamoeba coli son de 8 núcleos, pero en este caso, como va a estar en proceso de maduración, va a tener 4 núcleos. Entonces, eso es preciso para diferenciar. Ahora vamos a pasar específicamente con la entamoeba histolítica, ¿no? Vamos a observar su propiedad de adherencia, que les voy a explicar, que va a ser una enzima sí, eso. Ya después. Ya, bien, entonces como vamos a pasar a la entamoeba histolítica, ¿no? Que esta va a tener una propiedad de adherencia fundamental para lo que es la fisiopatología de este protozoario, ¿no? Entonces, la propiedad de adherencia va a ser gracias a la enzima lectina galactosa N-acetilgalactosa, la cual va a permitir la adherencia y la invasión a la mucosa. Recordemos que protozoario es el que invade, a diferencia de otros protozoarios que vamos a ver que va a ser la yardiasis. Ahora, el método de cómo ya se ha adherido va a ingresar al enterocito, lo cual va a causar una inflamación y lo cual va a desembocar en unas úlceras. Pero en las úlceras a nivel de cuando es una ameba se le va a denominar amebomas ulcerativas, lo cual va a ser semejante a las úlceras en un caso clínico no causado por parásitos, y lo cual nos quiere referir que va a estar la presencia de una amebiasis intestinal, la cual va a tener como sitio predilecto atacar al colon o al intestino grueso, que es lo mismo, ¿no?
Pero, ¿qué pasa cuando la amebiasis intestinal va a otras partes? Ya se le va a denominar amebiasis extraintestinal. Puede atacar al pulmón, al cerebro, al hígado, a la piel y al esplénico. Bueno, ¿por qué pongo un más al hepático? Porque es el más común de las amebiasis extraintestinales. Ahora, para hablar de las amebiasis intestinales vamos a tener sus signos y síntomas. La diarrea amebiana, ¿no? En este caso va a ser la famosa disenteria. Disenteria. ¿Por qué va a ser disenteria? Porque va a tener diarrea, pero con sangre. Y esta va a estar con presencia o de sin presencia del moco. Ahora, va a tener dolor abdominal. La persona va a referir un dolor abdominal principalmente en el epigastrio, mesogastrio. Es por este caso que va a tener principalmente amebomas ulcerativas, como ya les mencioné, ¿no? Por el proceso de la inflamación. Y en este caso, cuando hay amebomas ulcerativas, ¿qué va a hacer? Que el epitelio del intestino grueso se va a inflamar, lo cual va a causar una distensión o una relajación del colon, lo cual va a ser la presencia del megacolon, ¿no? De repente en una radiografía el megacolon lo vamos a observar de tamaño agigantado. Hay una forma en cómo se le conoce que es tamaño de un feto. Entonces, ¿qué es lo que la clínica principal? Un dolor abdominal, un megacolon, amebomas ulcerativas, lo cual nos va a causar una obstrucción intestinal principalmente por el megacolon. Ahora, les mencioné acerca de las amebiasis extraintestinales, las cuales son las que invaden órganos, ¿no? O amebiasis extraintestinal. Las amebiasis extraintestinales van a causar el absceso amebiano. ¿Qué es un absceso? Va a ser la acumulación de líquido en un tejido específico, ¿no? En este caso, como les mencioné, el hepático es el más común, entonces vamos a utilizarlo de ejemplo. Este absceso amebiano a nivel general se va a presentar a las 12 semanas. Y como les mencioné, en el hígado va a causar hepatomegalia, lo cual va a causar en el paciente dolor en el hipocondrio derecho, ¿no? Ahora, vamos a tener que diferenciar dos cosas, porque también existe absceso piógenes, que es absceso causado por bacterias, pero que es diferente con el absceso amebiano. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar un absceso amebiano, no? Mínimo realizar una ecografía o tomografía para localizar dónde se encuentra, ¿no? De repente puede estar en otro nivel, ¿no? No puede estar en el hígado. Entonces tenemos que localizarlo. Ahora, el estudio de heces va a ser importante para determinar si es absceso amebiano o absceso piógenes. Y el hemocultivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando cultivemos y no haya presencia de bacterias, automáticamente tenemos que decir que es un absceso amebiano. Y un hemograma va a estar en presencia de leucocitosis, la fosfatasa alcalina elevada, las transaminasas elevadas por la hepatomegalia, ¿no? Estos principalmente relacionados. Ahora, los abscesos hepáticos también se puede diagnosticar de manera clínica, ¿no? Con la manera clínica. Cuando observemos solo un absceso, nos va a tener como referencia que va a ser un absceso piógenes, ¿no? Pero este absceso va a estar relacionado a enfermedades de comorbilidad, como la diabetes, ¿no? En caso quiere decir, si tu paciente tiene diabetes de antecedente, puede que presente simplemente absceso piógenes. Ahora, para diagnosticar una amebiasis intestinal, ¿no? Por eso le puse diagnóstico general, utilizar una tomografía, el examen coproparasitológico, prueba de ELISA y la prueba molecular, que lamentablemente en el Perú no existe. Bueno, entonces vamos a observar ahora el tratamiento, ¿no? Ya hablamos acerca de todo lo que es la clínica. Lo principal, no olvidarnos, disenteria. La disenteria va a ser la clave de esto, el megacolon y las amebomas ulcerativas. Y cuando hay amebiasis extraintestinal, el absceso amebiano. Esos son los 4 fundamentos de esta entamoeba histolítica. Ahora vamos a ver el tratamiento. Cuando es a nivel de amebomas intestinal y tisular, vamos a utilizar como medicamento predilecto el metronidazol. Vamos a pasar con secminidazol y tinidazol. Ahora, el tratamiento a nivel de amebomas intestinal, yodoquinal
momicina y diloxanilo. Y para los abscesos. Ahora, esta es una parte donde yo me quiero concentrar. Como les mencioné, el absceso es la acumulación de líquido. Pero vamos a observar dos tratamientos. El que es menor de 5 centímetros de líquido en la presencia del órgano se puede tratar con fármacos. Pero cuando es mayor de 5 centímetros es necesario la drenación quirúrgica, ¿no? Y bueno, cuando hay una amebiasis tisular, vamos a utilizar emitina, cloriquina, dihidrometina. Entonces, eso es lo principal. Eso es lo que dice, lo que va a venir en el examen probablemente, ¿no? Pero me voy a concentrar también en acá que a nivel del Perú se utiliza principalmente el metronidazol, ¿no? Acá hay famosas escalas que se tiene que seguir, ¿no? Ves que tu paciente, en primer lugar, le das metronidazol y tu paciente mejora, le das yodoquinal. Pero si tu paciente mejora, ya tinidazol y lo das 2 gramos por 3 días. Entonces vas viendo las escalas de cómo tu paciente va mejorando. Ahora, los lugares de donde está la presencia de las amebas. Huancayo es una prevalencia alta, ¿no? Y en acá también van a estar personas asintomáticas que también pueden contribuir al contagio de las amebas, ¿no? Entonces, la transmisión también va a ser principalmente por agua contaminada, no lavar las verduras y las frutas. Y también los niños. No olvidemos que los niños paran correteando o jugando con cosas del suelo y cosas contaminadas. En este caso, los vectores acá en Huancayo son las moscas y en Lima van a ser las moscas y las cucarachas. Y también, como les dije, los pacientes asintomáticos, ya que recordemos que una entamoeba histolítica y una disenteria amebiana, ¿cuál es su principal característica? Que va a ser gradual, va a ser a través de semanas, ¿no? Entonces va a existir pacientes asintomáticos. Ahora, otro punto fundamental que probablemente venga en el examen es de reconocer una disenteria amebiana de una disenteria basilar, que este es causado por bacterias, ¿no? Pero, ¿cuál es su mecanismo de igualdad? Que los dos causan diarrea con o sin moco, pero con la presencia de sangre. Entonces, lo más fundamental de una disentería amebiana es que va a ser gradual, va a ser en semanas. Va a tener presencia de patomegalia. Y este síntoma fundamental, que es las úlceras en botón de camisa. Con esto nos podemos guiar que de frente es disentería amebiana. Ahora, quiero explicar otro término que es el tenesmo rectal y el dolor abdominal, como ya les mencioné. El tenesmo rectal va a ser la presencia de querer defecar cuando no tenemos heces en el cuerpo. Defecar sin heces, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Vas a tener la sensación de defecar, pero no vas a tener heces. Ahora, en un examen de hemograma, la leucocitosis en heces no va a estar presente. Ahora, a nivel de una disenteria basilar, lo más importante es el inicio súbito, no tiene patomegalia, leucocitosis en heces y las úlceras difusas. Este es el signo más característico, las úlceras difusas, porque recordemos que la entamoeba histolítica traspasa mucosa, invade mucosa. Por eso es que va a tener unas úlceras más significativas, ¿no? Pero esta no, esta ni siquiera llega a traspasar la lámina basal. No traspasa la lámina basal. Entonces es por eso que las úlceras están perdidas o difusas. Ahora, también existe la fiebre en la disenteria basilar, pero en la disenteria amebiana también existe. Entonces no sería un signo, porque la disenteria amebiana en niños sí les da fiebre, pero no sería un signo para poder guiarnos, ¿no? Pero nos diría algo, ¿no? Y ahora, la proctitis, la infección del recto, va a darle al paciente prolapso rectal, ¿no? Eso principalmente en las personas, ¿no? Y ahora, lo que me olvidé explicarles, que una amebiasis extraintestinal a nivel de la piel va a estar principalmente en afectaciones cutáneas o amebiasis cutánea.
Y recordemos que el ano es una zona muy relacionada con todo lo que tiene que ver de la entamoeba histolítica, ¿no? Entonces va a causar una amebiasis cutánea en la región perianal, lo que va a ser una inflamación con ulceraciones, principalmente en bebés, ¿no? En bebés, en niños, en esta zona. Y ahora, como les mencioné acerca de todas estas entamoebas, vamos a pasar con los de vida libre, ¿no? Que en este caso no hay mucha incidencia. Bueno, pasemos acá y como su mismo nombre dice, vida libre, nosotros vamos a buscar a estas amebas, ¿no? Es como cuando tú buscas a tu enamorada, algo así, ¿no? Tú le buscas para que te engañe. Entonces, lo que principalmente es el hombre se expone a su medio e ingresan por los orificios. No sé si recuerdan que durante el año 2017-2016 hablaban acerca de las amebas comecerebros en las piscinas. Entonces, en este caso, son de raros casos, ¿no? Lo principal, lo que causa las amebas comecerebros son las amebiasis cerebral, que van a causar en este caso daño a nivel del cerebro. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico. El diagnóstico se basa en una buena anamnesis. ¿Por qué en una buena anamnesis? Porque es necesario preguntar al paciente dónde ha ido a visitar y más o menos sabiendo el sitio a dónde ha ido a visitar vamos a saber qué es lo que probablemente tenga, ¿no? Una amebiasis cerebral o cualquiera de esas tres, Acanthamoeba, Naegleria y Balamutia. Y el tratamiento va a ser por cloriquina y metronidazol. Entonces, esto es principalmente para utilizar como mecanismo de defensa o para tratar al paciente. Recordemos que en estos casos, durante el año 2016 o 2017, era muy raro ver un tratamiento adecuado para los pacientes, porque los pacientes se morían porque ya la enfermedad, o en este caso el parásito, ya había parasitado totalmente el tejido del cerebro. Entonces, esto es todo acerca de amebas o risópodos sarcodinos que probablemente vienen en el examen, ¿no? Como puntos importantes a destacar es que la única ameba patológica es la entamoeba histolítica, que a nivel de los trofozoitos o en forma de trofozoitos tiene glóbulos rojos. En forma de quiste tiene núcleo o endosoma céntrico, ¿no? Y tiene 4 núcleos. Y los 4 núcleos de Escherichia coli ya lo sabemos diferenciar por la presencia de vacuolas y que el endosoma es excéntrico, al lado, o sea, está más pegado al perinúcleo, ¿no? Entonces, el diagnóstico coproparasitológico. Entonces, lo otro que nos importa es a nivel de signos y síntomas: disentería amebiana, cono sin moco, dolor abdominal, megacolon, obstrucción intestinal y la amebiasis extraintestinal que causa un absceso amebiano, ¿no? Y en tratamiento, no olvidarnos esto: metronidazol, yodoquinol y tinidazol. Es lo fundamental, ¿no? Que también se va a aplicar acá: metronidazol, secminidazol, tinidazol. Esto es la famosa tratamiento y esto tampoco olvidar, porque probablemente sea pregunta de examen: disentería amebiana versus disentería basilar. Y en este caso las amebiasis cerebrales, o en este caso los que son de vida libre, es necesario, ¿no? Y esto también para destacar como punto final: no olvidarnos su propiedad de adherencia, cómo se adhiere al tejido por la lectina, galactosa, N-acetilgalactosa, que permite el paso de invasión hacia el enterocito del, en este caso, intestino grueso.